Son las 7 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa. Ya nos está acompañando esta mañana Raimundo Sandoval, catedrático de la Ibero y defensor de los derechos humanos. Muy buenos días. Buenos días, Xochitl. Bueno, pues en esta ocasión, más que con una colaboración, nos va a ayudar a entender, y bueno, ya había sido un compromiso que hicimos con él la semana pasada, y bueno, casi lo obligamos a que viniera, a que nos ayudara a entender luego de la presentación de la terna para la sustitución de Gustavo Junquera al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 3 nombres, Ray, inicia esta semana el proceso al interior del Congreso del Estado. Estarán comenzando a analizar cada una de las propuestas que se presentó desde el Ejecutivo del Estado. ¿Qué te parecen esos nombres? Más que los nombres, me quisiera referir al proceso. Yo quisiera decir que en 2010 se hizo una modificación a la Ley de Derechos Humanos del Estado, incorporando un elemento interesante que la semana pasada, antepasada, el actual procurador definía como novedoso, que es la auscultación social, que en este caso, por iniciativa del gobernador, se convirtió en una convocatoria en la que se podían registrar a través de la propuesta de las organizaciones diferentes perfiles. Esa modificación, digamos, era pertinente en 2010. Ahora en 2016 me parece que es insuficiente, dado que en 2014, cuando se eligió al actual Ombudsman Nacional, la forma de elegirlo fue diferente. Es decir, en nuestro caso, para ir entendiendo, la terna la propone el Ejecutivo, en este caso el gobernador, el Congreso la recibe y hace una primera lectura a través de la Comisión de Derechos Humanos y luego la turna al Pleno. En caso de que esa primera terna no cubra los requisitos, tiene la posibilidad, según la ley, de establecer una segunda terna, y en caso de que la segunda terna tampoco sea aprobada por el Congreso, es una decisión del gobernador. En el caso de la CNDH, se abre una convocatoria a través del Senado, es decir, la Cámara Alta, y se registran las personas que consideren que cubren el perfil sin pasar por el Ejecutivo. Esa es una primera característica importante, porque entonces está en manos del Legislativo, que tiene una característica importante, que tiene una representación diversa. No pasa por el Ejecutivo y eso le da un carácter de autonomía y de independencia del Ejecutivo actual, y está en manos del Legislativo. Lo que sucedió en 2014 en la CNDH es que hubo muchos registrados, recuerdo que eran casi 50 para la CNDH, y se establecieron los criterios para hacer comparecencias públicas. Se hizo un primer filtro, luego se hicieron comparecencias públicas transmitidas por el canal del Congreso, con presencia de organizaciones, con un procedimiento, digamos, de entrevista que fue hecho público en su momento, y que lo que permitía es que la sociedad supiera quiénes eran, cuáles eran sus planes de trabajo y específicamente qué proponían para enfrentar los retos que en ese caso la CNDH tenía en su momento. El procedimiento en Guanajuato, comparándolo con lo nacional, es muy limitado. 1, porque tiene la participación del Ejecutivo, y 2, porque no están claros los documentos técnicos de ponderación, de medición, de observación de los perfiles y, por tanto, de cuáles van a ser los elementos para tomar la decisión. Oye, se hablaba de que, hubo una reunión, por parte del secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, pues una serie de entrevistas que realizó, una serie de especificaciones y de características profesionales y de experiencia de cada uno de los 19 aspirantes que participaron a lograr que tuvieron un proceso de entrevistas. ¿Eso es insuficiente? ¿Tendría que tener más claridad? ¿Tendría que darle a conocer, en todo caso, el secretario de Gobierno a la ciudadanía qué les preguntaron, qué les respondieron, cuáles son sus proyectos? Porque, hasta este momento la ciudadanía pues desconoce cuál es el proyecto de cada uno de los de la terna, ¿no? Además, había un dato importante. Quienes participaron en ese entonces, en la primera convocatoria, todavía no una terna, ni siquiera sabían qué les iban a preguntar, ni cuándo les iban a llamar, no tenían claro cuáles eran los pasos a seguir.
Y eso me parece muy delicado, porque incluso el mismo grupo de personas convocantes estuvo haciendo algunas declaraciones sobre el proceso de la primera entrevista, que daba cuenta de la improvisación del proceso. Yo aquí quiero señalar que esta tensión también ha sido generada desde el Ejecutivo. Parte de la respuesta inicial del gobernador fue: yo no voy a meter las manos, lo va a hacer el secretario de gobierno. Y ahora en las notas aparece un deslinde del secretario de gobierno diciendo justo lo contrario: yo no decidí, yo nada más pasé unas fichas informativas, yo los la decisión fue del gobernador. Platiqué con ellos, y recibí hasta el currículum, o sea, una oficialía de partes, y luego ya le pasé toda la información al gobernador y él decidió. Ahí lo que se establece en la ley es que el gobernador es el que propone la terna. Eso no quiere decir que su equipo no participe. Sí, claro. Y ahí hay un elemento importante. No se trata de que burocraticemos y de que ahora transparentemos absolutamente todos los detalles. Sí debe haber un principio de máxima transparencia, sobre todo tratándose de organismos públicos de carácter autónomo, pero sobre todo describiendo el procedimiento. No se trataba de que subieran los audios de todas las entrevistas, por ejemplo, lo cual me parece innecesario en algún sentido, pero que sí supiéramos cuál es el instrumento de entrevista, como saber los datos generales. Él decía, lo que establece la ley es un perfil. Si eres de preferencia abogado, el asunto de la edad, la residencia, la experiencia previa. Pero yo creo que ese es un primer filtro que incluso desde el registro de las personas que aparecían en la lista ya queda cubierto, porque supongo que nadie se registró sabiendo que no cubría los requisitos. Si bien en los requisitos, decíamos la vez pasada, hay algunos elementos que no están incluidos, por ejemplo la experiencia partidista o algunos otros elementos de la función pública, sí es claro que en el primer registro sí tenía que hacerse un filtro, pero no solamente a partir de palomear cuáles son los datos que aparecen en la ley, sino este procedimiento de la plataforma de trabajo. Yo creo que no fue claro desde la Secretaría de Gobierno y también desde el gobernador cuáles fueron los criterios. De hecho, por eso ahora hay reacciones también en el Congreso. Desde mi punto de vista, las reacciones de los partidos de oposición, Verde Ecologista, PRD y PRI, tienen que ver con la falta de claridad sobre los criterios para el establecimiento de la terna. No se dijo, ¿será la experiencia académica? ¿Será la experiencia laboral? ¿Será la plataforma de trabajo? ¿Será la edad? ¿Será la experiencia en la propia Procuraduría de Derechos Humanos? No queda claro qué. Entonces, lo que señalábamos desde hace meses, que era esta dificultad para tener un procedimiento transparente, claro y que realmente nos garantizara la autonomía, está sucediendo en este momento. No hay una claridad en el procedimiento y el legislativo está por reproducir esos vicios. En algún momento se dijo que el Congreso podría incluso llamar a comparecer a cada uno de estos 3 aspirantes. Si es posible, está dentro de sus facultades que pueda llegar, que comparezca cada uno de ellos, conocer pues lo que tengan que conocer y ya con base a sus criterios decidir supuestamente quién va a ser el procurador. Sí, absolutamente. Es una facultad del Congreso. Lo que aquí está establecido incluso en los propios discursos del gobernador es que la ley establece un procedimiento. Yo diría que es el procedimiento de los mínimos. Y ellos han estado cubriendo el procedimiento, salvo en el tema de los tiempos. Yo sí creo que ahí hubo un ligero retraso, pero están apegados a la ley. Allí no se está diciendo que infrinjan la ley. Lo que se está diciendo es que vayan más allá del mínimo que establece la ley. Y en este caso, aunque no se establece la comparecencia, sí sería un elemento que garantizaría cierta transparencia, saber qué es lo que les preguntan, conocer sus plataformas de trabajo, y el elemento importante es que veamos los criterios que está tomando el Congreso para tomar la decisión. Eso se cubriría con un proceso de comparecencias. Quien lo asumió públicamente, y ahí yo me pregunto en qué calidad, si como grupo parlamentario, como integrante de la Junta de Gobierno del Congreso, fue el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Él dijo en un medio de comunicación que sí iba a haber comparecencias y que sí se iba a garantizar la transparencia en la decisión ya una vez presentada la terna. Yo ahí me pregunto si la Comisión de Derechos Humanos está apoyando esa idea de las comparecencias o es una cuestión
que tendría que observarse en otra instancia del Congreso. Digo, cuando hablamos de transparencia es que esas comparecencias en todo caso sean abiertas, porque si las cierran, de nada va a servir. Exacto, y que además hay un tema que es también la capacidad técnica y los recursos del propio Congreso, o sea, de qué va a versar la entrevista, cuáles son los elementos clave de la comparecencia, e incluso eso también tiene que ver con la participación de las organizaciones, que no se agota en la presentación de las convocatorias, sino en la posibilidad de que se puedan enviar preguntas o hacer algunos cuestionamientos sobre temas específicos y que esos también sean parte de la comparecencia. La realidad, y esa es mi percepción, es que no hay tiempo suficiente, porque el proceso, además de que fue muy improvisado, ha sido muy accidentado en términos de tiempos. Hoy es el último día del actual procurador y estos días, los días siguientes tendrá que tomar la dirección de la Procuraduría el actual secretario ejecutivo. Entonces ya estamos sobre tiempos, estamos retrasados. Muy retrasados, ¿no? Porque se supone que él va a pasar, se va a canalizar a la comisión y el próximo jueves en sesión es cuando tendrán que estar votando al próximo procurador. Sí, es que la Comisión de Derechos Humanos revisa la terna. Yo entiendo que en la agenda de la sesión de pasado mañana, del miércoles, está también la discusión de la ley de protección, entonces yo no sé cómo van a hacer. Oye, aparte por los perfiles, pareciera que ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Yo he escuchado muchas opiniones al respecto, y hay quienes creen que es el subprocurador, ¿no? Hay quienes creen que más bien hay otros vínculos, incluso partidistas, con los otros dos candidatos, y yo ahí desde el principio he cuidado mucho no descalificar la trayectoria de los candidatos, sino más bien centrarme en el proceso. Yo tengo muy claro... A ver, pero sí tenemos que reflexionar sobre el peso que tiene la experiencia en materia de derechos humanos. Digo, con todo respeto, José Carlos Guerra ya tiene una amplia experiencia en muchos temas, pero en derechos humanos... A ver, danos tu opinión. ¿Qué tanto debe de pesar esa experiencia sobre el estudio, sobre el análisis, sobre la relación que hay en el asunto, en estas temáticas de derechos humanos? Debe ser clave. La formación académica, la experiencia laboral, el proyecto específico en realidad de la Procuraduría de Derechos Humanos, perdón, y un elemento que yo he señalado prácticamente hasta el cansancio, es el del diagnóstico y de la propuesta de trabajo para Guanajuato. O sea, no hay un diagnóstico que nos digan cuál es su lectura de las regiones, de los grupos, de los temas y de las problemáticas que vivimos en Guanajuato. Porque pareciera que hasta el momento solo nos hemos concentrado en las personas y en sus trayectorias, pero no en los retos que tenemos como Estado y en las problemáticas que tenemos que atender en los próximos 4 años. Seguimos todavía en quién es el candidato de quién, me parece que eso es fundamental, pero no sabemos qué retos va a atender, cuál es el perfil. Yo diría, si me permite también una lectura diferente de las que han aparecido, que los 3 que aparecen en la terna tienen cierta experiencia, no sé si mucha o poca, en materia de seguridad pública. Que pareciera que los 3 han estado o en instituciones de procuración de justicia o en instituciones de seguridad pública y tienen ese carácter. Yo creo, algo que decía la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos es que pues incluso no tienen el grado académico y no tienen la experiencia de otros candidatos que aparecían en la terna, candidatos y también candidatas, pero ahí el tema es incluso los temas o las propuestas temáticas que el gobernador quiere atender o el mensaje que da a través de la terna. Sí hay una preocupación por atender cuestiones de seguridad pública y por darle continuidad al proyecto del actual procurador. Es decir, tiene alguien... Dadas las circunstancias de Guanajuato, cómo están dándose las cosas, que ese perfil tenga conocimiento del propio funcionamiento de las corporaciones policíacas o de las instituciones de seguridad. Pero eso lo podrían haber garantizado también otros perfiles. Allí el tema también, alguien decía, yo mismo señalaba que era una terna gris, como una terna con poco perfil, como gente que como que decidió dejar fuera a los que habían hecho mucha autopromoción, y los que se habían autopropuesto como los verdaderos candidatos para dirigir la Procuraduría, y presenta a 3 candidatos que no figuraban como en los análisis de los diferentes actores políticos, y con este perfil vinculado a seguridad pública y con una propuesta de continuidad de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es decir, tendrían que llegar los aspirantes ya con un
con un boceto de proyecto? No, tendría que llegar con una plataforma ya armada. Un diagnóstico de la propia Procuraduría y los retos, incluso las propias decisiones que tendrían que tomar de carácter administrativo y de carácter operativo. Y en ese sentido, uno de los candidatos de la terna sí tiene esa experiencia. Y ahí permíteme también hacer un análisis. Yo diría, el actual procurador jugó una carta importante. Uno, las organizaciones de su red, y dos, al menos tenía 4 propuestas de su equipo o gente cercana que pudieron haber estado en la terna. Entonces, él apostaba a la propuesta de continuidad. Ahora, con las declaraciones también de algunos diputados, la diputada Leticia Villegas particularmente ha hablado del proyecto de continuidad, algunos diputados del PAN han hablado de la continuidad, algunos actores desde las organizaciones sociales también han hablado de la continuidad. Entonces, yo estoy seguro que ya había una propuesta, aunque el actual procurador hasta el día de hoy dice que él no tenía candidato. A mí me parece que sí jugó una apuesta donde había al menos 4 personas en la primera lista de registro que daban continuidad a su proyecto. Claro, incluyendo el que finalmente quedó. Sí, y que ahora está en esa terna. Bueno, ahí todo puede pasar. Yo no asumiría, como algunos creen, que esta es la terna definitiva. Yo sí creo que están desesperados por el retraso que ellos mismos generaron y por la falta de criterios y la toma de decisión. Pero los escenarios que permiten la ley, si somos literalistas como ellos mismos lo hacen, tienen la posibilidad de devolverle esta terna al gobernador y pedirle una segunda terna con algunos otros. ¿Tú sí crees que podría presentarse una segunda terna? Como ellos dicen, está en la ley y podría ser posible. Yo creo que en términos de tiempos y en términos de apuesta del gobernador, de encontrar una titularidad en la Procuraduría que no le cuestione, que tenga experiencia de continuidad y que además tenga experiencia en seguridad pública, esta podría ser la terna del gobernador. Yo no sé, y eso también tiene que ver con las decisiones del Congreso y con los acuerdos políticos que tomen los partidos, hay que decirlo así, es la decisión que vayan a tomar en relación a esta terna. Sí, porque incluso la presidenta de la propia Comisión de Derechos Humanos señaló que no había como prisa, ¿no?, en decidir también al próximo procurador de derechos humanos. Entonces, no hay prisa. A mí me parece inadecuada la declaración. O sea, de por sí hay un retraso y ella en una lectura, una respuesta política dice, si ellos nos tomaban el tiempo, nosotros no. Me parece que no da cuenta de otra vez de una improvisación e incluso de una falta de preparación. O sea, el Congreso tuvo que haberse preparado para recibir la terna y establecer incluso los criterios, señalando lo que ya hemos platicado, incluyendo la propia posibilidad de la comparecencia. Ahí hay que decir también, esto no lo dije al principio, pero la elección en Guanajuato es con mayoría simple. Es decir, los diputados del PAN podrían elegir cuando pase el pleno. En el caso particular está todavía en la Comisión de Derechos Humanos la posibilidad de revisión de la terna. Entonces, aunque hay una posibilidad alta de que el propio PAN apruebe una terna que le parezca adecuada, el PRI, en manos de la presidenta de la comisión, tiene también una posibilidad. Yo no diría solamente de jugar en contra del PAN, sino de fortalecer el proceso. Ambos partidos y la oposición incluida tienen también la posibilidad de elevar el proceso y en estos momentos remontar la crisis de legitimidad que ha sido el proceso y de presentar una propuesta que ayude realmente a fortalecer la Procuraduría. Tiene la oportunidad, ¿no?, de hacer eso. Yo creo que sí. De eso mejorar lo exigiríamos. el proceso. Sí, exigiríamos que eso fuera parte de la discusión y no solamente declaraciones, pues, no sé cómo decirlo. Pues declaraciones. Declaraciones incendiarias, por decirlo así, claro. como de a mí no me importa, no lo hicieron a tiempo, yo tampoco, ¿no? Sí, claro, no nos vamos a apresurar porque ellos dicen. A ver, otra cosa, Ray, que también se dio durante esta semana en cuanto entregaron la terna, el asunto de las mujeres. Realmente, estoy lanzando la pregunta, ¿realmente era necesario que en la terna hubiera una mujer? El mensaje que se hubiera dado hubiera sido de inclusión, dirían ellos. Y lo repito así porque ese es el discurso literalista sobre la ley. En la ley no se los piden. No hay una cuota de género ni una representación, pero sí es un buen mensaje. La ley no lo pide,
no lo hacemos. Pero por supuesto tendrían que haber ido mucho más allá de la ley. Por supuesto que hubiera sido un buen mensaje. Los 3 perfiles de las mujeres que están ahí incluidas, ahí sí las defendería. Son 3 perfiles adecuados que compiten con cualquiera de los otros integrantes de la lista de registro inicial. Ahí la cuestión es qué tanto realmente se quiere mandar un mensaje de inclusión y de realmente empoderar a las mujeres y dar un proceso de representación, aunque no lo establezca la ley, sino que sea parte de la voluntad política del Ejecutivo. Sí, bueno, la ley no se los indica, pues no. ¿Para qué? Yo creo que la ley tuvo que haberse modificado meses antes. Incluso esta propuesta que hace el PRI con algunos cuestionamientos es una propuesta que de alguna manera se acerca al proceso nacional, que se elija con 2/3 partes, que haya una convocatoria en el Congreso y añade otros elementos adicionales, pero me parece que esta modificación de la ley tendría que haberse hecho hace meses y no se hizo y ahora estamos en esta crisis. Sí, porque se hablaba de que, bueno, este proceso, esta elección de este procurador era, bueno, histórica porque tenía un proceso nuevo, porque implicaba algo de transparencia, pero ya observaron que está incompleto, ¿no? Lo único que añadieron, y esto lo decía yo al principio, es incluso así aparece en la ley, el proceso de auscultación pública, que en esta convocatoria se tradujo en una convocatoria, es decir, pública que hizo el Ejecutivo, publicada en el diario del Estado, y que permitía este registro por parte de las organizaciones, lo cual me parece una buena señal, insuficiente, porque queda en manos todavía del Ejecutivo, pero decía uno de los candidatos, pero es lo que tenemos y hay que trabajar con eso. Yo coincidiría en lo general, la única cuestión es, eso que tenemos tiene un estándar muy bajo y ha sido muy cuestionado y ha sido sujeto a mucho manoseo por parte de los actores políticos. Oye, se habla mucho de que tendría que pasar este proceso de elección y de presentación de la terna al Congreso del Estado, con el propósito de que no sea el Ejecutivo quien designe, porque termina por ser una designación. Pero bueno, finalmente los congresos están integrados por representantes de partidos políticos y también por fuerzas mayoritarias. A final de cuentas, no resulta lo mismo. No resulta lo mismo porque no deja de haber una comunicación entre la fracción parlamentaria fuerte, el Ejecutivo del Estado, y hay una comunicación para poner a alguien afín. Hay que decirlo, ponen a alguien afín. No piensan si va a ser mejor para la ciudad. No, ponen perfiles afines a su manera de pensar, de su actuar, para que alguien los modifique. ¿Cómo también trabajar en que el Congreso o los diputados, cuando en dado caso, si es que hubiese este mecanismo diferente de elección del Procurador de los Derechos Humanos, pues no cayeran en esa misma figura de estar negociando con el Ejecutivo también el nombre de un Procurador de Derechos Humanos? Lo que mencionas es importante, no solamente en términos literales de la ley. En la ley todavía se establece la palabra designación. Estamos en un proceso de elección y en la ley todavía se habla de designación, que no es solamente una cuestión gramatical, sino que tiene un fondo importante. Yo creo que la elección en este proceso tiene un carácter más de designación que propiamente de una elección abierta. Y te pongo un ejemplo, a reserva de ser centralista, pero cuando se eligió a la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, había esta observación que ahora tú haces, ¿no? La terna sí se presenta en ese entonces en la Asamblea Legislativa, se hace una revisión, al momento de que la Comisión de Derechos Humanos hace la ponderación, se dice, y yo lo verifiqué incluso con alguna diputada local en ese momento, que el secretario de Gobierno llamó a un desayuno a los diputados y les dijo: mi voto va con Perla, en ese entonces la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez, ¿no? Y lo que sucedió, aunque el procedimiento formal de la ley establecía que en el Congreso se hacía la decisión, en la Asamblea en ese caso, la decisión vino de Mancera, a través del secretario de Gobierno, en una imposición, digamos, elegantemente un dedazo, a los diputados.
y me consta que una diputada me lo dijo, sí, nos sentó el secretario de gobierno y nos dijo, vamos a votar por Perla Gómez. Y cuando pedíamos la revisión de los criterios y el cumplimiento de la transparencia, reservaron la información para que no fuera pública. Hubo judicialización del proceso, hubo amparos por parte de algunos candidatos y la actual presidenta de la comisión, 2 años después, sigue viviendo una crisis de legitimidad, no solamente externa, sino interna. Entonces, yo lo que sugeriría para contrarrestar esto que es más político, sí, claro, son procedimientos claros, transparentes, mensajes consistentes por parte de los actores políticos, acuerdos que no sean cupulares y que en medio de la realidad que tenemos, como decíamos hace un rato, haya un acuerdo para garantizar una procuraduría autónoma y que tenga realmente el estándar nacional e internacional. Ray, ¿y la participación de las organizaciones civiles, la participación de otros organismos que están trabajando en para favorecer los derechos humanos? ¿Cómo tendrían que intervenir también en este proceso? Hasta ahora se reservaron para presentar propuestas, que es el único momento en el que participan. Yo creo que hay que considerar que en Guanajuato hay una fuerte presencia de organizaciones sociales, pero también de organizaciones empresariales, que en este caso han también hecho algunas declaraciones sobre la Procuraduría. Y ahí yo, te lo digo también desde una perspectiva autocrítica, tendríamos que revisar, porque yo trabajo en una organización, el papel que jugamos las organizaciones. Uno, quienes validamos el procedimiento a través de la presentación de candidaturas, o quienes quedamos a distancia porque no confiamos en la Procuraduría. Y de alguna manera legitimamos también, sin quererlo, el procedimiento. ¿Qué quiero decir? Que podemos participar y confiar, y ahí estamos legitimando, o podemos decir, no, es que yo no creo en la Procuraduría, yo no voy a proponer a nadie, yo no apoyo a nadie, es más, yo ni voy a monitorear el proceso, lo cual significa también que estamos siendo cómplices, si me permites la palabra, claro, de la elección, y el procurador entrante será también nuestro procurador, y con él trabajaremos, que queramos o no.